En el vasto lienzo del cosmos, donde la oscuridad se entreteje con la luz, se encuentran las nebulosas, auténticas maravillas cósmicas que adornan nuestro firmamento. Estos vastos y etéreos paisajes de gas y polvo, iluminados por la radiación de estrellas recién nacidas o agonizantes, son un testimonio de la creación y la destrucción en el universo. Hoy nos sumergiremos en el reino de las 5 nebulosas más grandes e importantes, explorando sus misterios y revelaciones. La nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, es una impresionante formación astronómica situada al sur del cinturón de Orión. Brillando en la oscuridad del espacio, a una distancia de alrededor de 1270 años luz de la Tierra, esta nebulosa difusa es una de las más prominentes y fotografiadas en el firmamento. Su diámetro aproximado de 24 años luz y su posición estratégica han convertido a la nebulosa de Orión en un laboratorio celestial para estudiar la formación estelar. En el corazón de esta nebulosa reside el cúmulo del Trapecio, un grupo de estrellas jóvenes cuyo fulgor ilumina la región circundante. Este cúmulo no solo es un espectáculo visual, sino que también ha revelado detalles cruciales sobre los primeros pasos de la formación planetaria. Gracias a observaciones detalladas, los astrónomos han identificado discos protoplanetarios en el cúmulo del Trapecio, proporcionando información valiosa sobre la evolución de sistemas planetarios en el universo. Además de su papel como vivero estelar, la nebulosa de Orión exhibe características notables como la boca del pez y las alas. Estos elementos añaden un atractivo artístico a la nebulosa, creando un paisaje cósmico visualmente impactante. Incluida en el catálogo de Charles Messier en 1774, la nebulosa de Orión ha mantenido su estatus como objeto celestial central para la investigación científica y la admiración estelar. La riqueza espectral de la nebulosa de Orión se manifiesta en sus colores, desde el rojo de la emisión de hidrógeno hasta los tonos azules y violetas generados por estrellas masivas. Este despliegue cromático no solo ofrece una experiencia visual cautivadora, sino que también revela información valiosa sobre la composición química y la dinámica de la nebulosa. Con avances tecnológicos continuos, la nebulosa de Orión sigue siendo un objeto celestial central para la investigación astronómica, proporcionando una ventana única para comprender los misterios del nacimiento y evolución estelar en el vasto escenario del cosmos. Ubicada a unos 7000 años luz de la Tierra en la constelación de Serpens, la nebulosa del Águila, también conocida como Messier 16, emerge como un refugio cósmico para la formación estelar. Este complejo nebuloso, cuya estructura intrincada evoca la imagen de un águila con alas desplegadas, es un testimonio visual de la creatividad que da origen a nuevas estrellas. Al explorar la nebulosa del Águila, nos sumergimos en un rincón tumultuoso del espacio donde las nubes de gas y polvo dan vida a estrellas incipientes. En el corazón de la nebulosa se encuentra el famoso cúmulo estelar abierto, que ilumina y energiza el gas circundante, provocando fenómenos de resplandor y color. Las vastas regiones de formación estelar, delineadas por estructuras de polvo, son el escenario de la creación de estrellas de diversas edades y tamaños. Los pilares de la creación en la nebulosa del Águila son una característica icónica que ilustra la acción escultórica de la radiación estelar. Estas columnas gigantes de gas y polvo, inmortalizadas por el telescopio espacial Hubble, son el hogar de jóvenes estrellas que están en proceso de gestación. A medida que la radiación de estas estrellas talla las estructuras circundantes, se forma un paisaje cósmico único y evocador. La nebulosa del Águila, con su complejidad estructural y su rica paleta de colores, se presenta como una guardiana celestial de la cuna estelar. La nebulosa Carina, situada a unos 7500 años luz de la Tierra, se revela como un espectáculo celestial deslumbrante en la constelación Carina. Este complejo nebuloso, también conocido como NGC 3372, destaca por su inmensidad y diversidad de fenómenos astronómicos, desde cúmulos estelares hasta gigantes columnas de gas y polvo. Explorar la nebulosa Carina es adentrarse en un rincón tumultuoso y exuberante del espacio, donde la vida y la muerte estelar se entrelazan en una danza eterna. Las regiones de formación estelar, como el cúmulo Trumpler 14, albergan estrellas jóvenes y masivas que iluminan la nebulosa circundante con su energía radiante.
Dentro de esta nebulosa, la variabilidad de formas y colores revela una narrativa cósmica rica en detalles. Las nebulosas de emisión, como Eta Carinae, una estrella masiva en las etapas finales de su vida, contribuyen a la espectacularidad visual de esta región astronómica. La nebulosa Carina, a través de sus intricados detalles y su esplendor desbordante, nos invita a contemplar la complejidad y diversidad que caracteriza a los viveros estelares en la galaxia. La nebulosa Carina muestra la dinámica constante que impulsa la evolución estelar en el cosmos y narra una historia única de nacimiento y muerte, formando un tapiz cósmico que revela la extraordinaria belleza que surge de la interacción entre la materia y la radiación en los vastos rincones del universo. La nebulosa del Cangrejo, un testamento a la furia cósmica, se encuentra a unos 6.500 años luz de la Tierra y surge como el producto de una explosión supernova registrada en el año 1054 por astrónomos chinos y árabes. En el corazón de esta nebulosa se encuentra un púlsar, un remanente altamente magnetizado y en rotación rápida de la estrella que dio origen a la supernova. Esta pequeña pero densa joya cósmica emite pulsos de radiación a intervalos regulares, añadiendo un fascinante componente de ritmo a la sinfonía cósmica que se desenvuelve en este rincón lejano del espacio. Explorar la nebulosa del Cangrejo es adentrarse en las ruinas de una explosión estelar cataclísmica. Las ondas de choque generadas por la supernova interactúan con el material circundante, creando filamentos y estructuras complejas que narran la historia de la destrucción y la renovación cósmica. La combinación de gases iluminados y polvo interestelar revela una paleta de colores, cada tonalidad contando la historia de los elementos expulsados durante la muerte violenta de la estrella progenitora. En el corazón de esta nebulosa, el púlsar emite energía que alimenta la danza cósmica que observamos. Aunque nació de la destrucción, esta nebulosa también encarna la creación continua, ya que las estrellas se forman a partir del caos dejado por la explosión supernova. Situada a unos 1470 años luz de distancia en la constelación del Cisne, la nebulosa del Velo es el testimonio visible de una explosión estelar cataclísmica ocurrida hace unos 8000 años. Este complejo de nebulosas, también conocido como el remanente de supernova del Cisne, nos sumerge en una fascinante historia de destrucción y creación cósmica. Al explorar la nebulosa del Velo, nos encontramos con los restos desgarrados de una estrella masiva que agotó su combustible y colapsó en una supernova. Las ondas expansivas de la explosión, ahora visibles como delicadas filigranas de gas y polvo, han dado forma a esta región del espacio, creando estructuras complejas y enmarañadas. El velo luminoso que se extiende a lo largo del firmamento evoca un sentido de etérea elegancia y efímera belleza. Las nebulosas del Velo, que incluyen filamentos como el Velo del Este y el Velo del Oeste, son testigos del ciclo de vida de las estrellas, donde la destrucción de una estrella antigua da paso a la formación de nuevas generaciones de astros. En estas nubes de gas y polvo, la radiación de estrellas jóvenes despierta tonalidades resplandecientes, creando un mosaico cósmico de colores y texturas. La nebulosa del Velo, con su historia cósmica grabada en sus delicados patrones, nos ofrece una visión única de la dinámica evolutiva del universo. Cada hilo de gas iluminado nos cuenta la historia de la explosión estelar que dio origen a este cautivador espectáculo. En el universo, estas nebulosas gigantes y evocadoras nos revelan los misterios de la formación estelar, la muerte estelar y la constante renovación del cosmos. Cada una de ellas, con su propia historia, deja una marca poética en el mundo cósmico. Hasta aquí el video de hoy, gracias por suscribirte y recuerda dar un like que tu apoyo nos ayuda a llegar a más gente. Un saludo y hasta la próxima.